Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con la clase del sistema cardiovascular. Esta es una clase bastante larga, así que la hemos dividido en 2 semanas e incluso esta primera semana y la siguiente van a estar divididas en más de un video que vamos a estar subiendo a la plataforma. Les recomiendo que lean los apuntes todos enteros antes de comenzar la clase. Si bien hoy vamos a ver un poco los circuitos, vamos a ver las propiedades del sistema cardiovascular y vamos a ver el ciclo cardíaco. Pero está bueno que lean absolutamente todo porque todo está muy relacionado, obviamente. Tienen que ver electro, impulso nervioso, lo que ya tuvimos también en clases anteriores eh, del sistema nervioso también va a sumar acá, así que traten de darle una leída a toda la clase antes de comenzar con el video. Y bueno, cuando hablamos del sistema cardiovascular, obviamente nos referimos a un sistema que a su vez está separado, por así decirlo, en tres sistemas más. Un sistema que es el encargado de la distribución, ¿sí? De la distribución que está formado principalmente por todo el aparato vascular, ¿sí? Este aparato vascular, a su vez, está formado también por dos sistemas distintos, uno de conducción, donde solamente hay conducción, está formado por las arterias, y un sistema de capacitancia que está formado por las venas. También dentro del sistema cardiovascular encontramos un sistema de intercambio, ¿sí? Un sistema de intercambio que es el que va a cumplir todas las funciones de intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares o del intercambio a nivel de los tejidos de todo el organismo. Y esto está dado por los capilares. Y el último, que es el sistema de bombeo, obviamente está dado por el corazón. Cuando repetimos, bueno, acá pueden ver un mínimo ejemplo de estos sistemas. Y cuando vamos ya al corazón, recordemos un poco por lo menos la anatomía, ¿sí? Recordemos que el corazón se encuentra en el tórax, que está envuelto por tres túnicas, el epicardio, el miocardio y el endocardio, de afuera hacia adentro, que consta de 4 cavidades, ¿sí? 2 aurículos y 2 ventrículos, derecho e izquierdo obviamente, los cuales están separados por las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Que es lo que permite que la sangre siempre circule en una sola dirección. Y estas cavidades a su vez se conectan con la arteria aorta y con la pulmonar a través de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar respectivamente, para que la sangre o vaya hacia los pulmones o vaya hacia todo el organismo, ¿sí? Y bueno, como hablamos del sistema cardiovascular, tenemos que hablar principalmente de sus circuitos, ¿sí? Conocer los circuitos del aparato cardiovascular es saber que el circuito del aparato cardiovascular es un circuito que es cerrado, ¿sí? Es un circuito cerrado, salvo que haya alguna lesión o alguna patología que produzca una apertura del circuito, pero es un circuito cerrado y es un circuito doble por donde circula la sangre. ¿Y por qué decimos que el circuito es doble? Porque la sangre que está oxigenada, y acá lo pueden estar viendo en los dibujos, en ningún momento se mezcla con la sangre carboxigenada, ¿sí? Es un circuito entonces cerrado y doble. Consta de dos tipos de circulaciones, ¿sí? La circulación menor, que la tenemos acá, que va hacia los pulmones para oxigenar la sangre, y la circulación mayor, que sale desde la aorta y va a todo el organismo. Hacia acá abajo tenemos entonces la mayor y hacia los pulmones la circulación menor. La circulación menor es la circulación pulmonar, va a comenzar en el ventrículo derecho, ¿sí? Comienza en el ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar. ¿Cómo pasa? Como dijimos, como por la válvula sigmoidea pulmonar. Allí viaja por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde va a producir su principal función, que es la del intercambio gaseoso. Esto lo hacen los alvéolos pulmonares, en donde la sangre deja obviamente el dióxido de carbono que recogió de todo el organismo y que volvió al lado derecho del corazón, y renueva todo su oxígeno, ¿sí? Y por otro lado tenemos la circulación sistémico mayor, que es la encargada de llevar la sangre, como dijimos, a todo el organismo. Lo hace arrancando por la arteria aorta, obviamente desde el ventrículo izquierdo
hacia la arteria aorta, por donde va viajando y se va ramificando, ¿sí? Esta arteria, como vamos viendo acá también, desde la aorta va dando sus ramificaciones, las primeras que obviamente son las coronarias, que son las encargadas de irrigar al propio corazón, y luego dando todas sus ramificaciones y cada vez se van achicando más, va haciendo ser de arterias más pequeñas, que son arteriolas, hasta finalmente llegar a los capilares. Estos capilares son las zonas de intercambio en donde se entrega y se genera justamente la función principal de la circulación sistémica mayor, donde se entrega el oxígeno y los nutrientes a los tejidos y se retira a ellos el dióxido de carbono y los productos de desecho. Una vez que se entregan, van a pasar de los capilares a vénulas, después a venas de mayor tamaño y van a volver hacia el corazón por la vena cava superior e inferior, que acá las podemos ver también, hacia la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho y luego por la pulmonar, salir por la pulmonar acá hacia los pulmones para oxigenarse, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la parte de las propiedades del aparato cardiovascular. Habiendo visto esto, vamos a pasar a las propiedades. El resto vamos a volver enseguida sobre ciclo cardíaco y después el doctor Álvarez le va a dar la semana que viene las clases de tanto hemodinamia, regulación de la presión y de los temas que faltan, pero es importante, como les dije al principio, que lean de antemano toda la clase y que también tengan claro el electrocardiograma que está ahí muy detallado, si bien no es algo que tienen que saberlo perfecto ni nada, es importante para que se les haga un poco más fácil la comprensión del ciclo cardíaco. Cuando vemos las propiedades de la circulación, es importante conocer tres propiedades grandes que tiene el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular. Uno es el manejo de la presión, otro es la capacidad de distensibilidad que tiene como una propiedad y otro es la velocidad con la cual se mueve el caudal o el flujo que circula por dentro de los vasos. La presión es importante saber que a nivel de la circulación menor o de la circulación pulmonar es mucho menor la presión, ¿sí?, que en la circulación mayor. ¿Por qué? Porque este es un sistema que es de intercambio. Entonces, un pequeño aumento de la presión genera un cambio muy grande en la presión hidrostática dentro de los vasos, lo cual va a hacer que la sangre salga hacia el intersticio y se generen edemas, lo cual en este circuito no sería obviamente algo favorable porque, como dijimos, es el sistema justamente de intercambio. En cambio, en la circulación mayor, la presión ya es mayor. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene como finalidad la filtración, ¿sí? Justamente su finalidad es la filtración. Entonces, la presión de este sistema es muchísimo mayor, como decíamos, en la circulación mayor que en la menor. ¿Qué va a pasar también con la presión? A medida que transcurre el árbol circulatorio, va a ir disminuyendo, ¿sí? Cuando sale por la aorta, la presión es una presión determinada y a medida que va recorriendo todo el árbol circulatorio, esta presión se va perdiendo. ¿Por qué? Porque mientras viaja la sangre, va haciendo contacto con las paredes de los vasos y eso va haciendo que entregue energía a medida que entra en contacto con la pared del vaso y esa pérdida de energía obviamente se traduce también como una pérdida de presión. Llega ya con muy poca presión a las arteriolas y con menos presión todavía a los capilares, ¿sí? Porque son obviamente arterias de mucho menor tamaño, las arteriolas y luego los capilares, y si le hacemos una gran presión, pasaría lo mismo que en el circuito pulmonar, aumenta la presión hidrostática y se generarían edemas. Una vez que sale o que pasa en realidad, que atraviesa el capilar, va a llegar a las vénulas para pasar luego a las venas y va a llegar con una presión casi similar a la atmosférica, o sea, una presión de cero en las venas cavas superior e inferior para volver obviamente al lado derecho del corazón y comenzar con la circulación pulmonar o circulación menor con una presión, como dijimos, muchísimo menor. Otra de las propiedades importantes de la sangre es la distensibilidad. Y cuando hablamos de distensibilidad nos referimos a la diferencia, a la relación, no a la diferencia en realidad, a la relación que hay entre la presión transmural dentro de las paredes y el volumen que va circulando dentro de esos vasos. Esta distensibilidad es máxima apenas inicia la circulación mayor, o sea, apenas arranca el árbol circulatorio,
que esto es, obviamente, como dijimos anteriormente, a nivel de la arteria aorta. Y lo mismo pasa con la distensibilidad que con la presión. A medida que va descendiendo el árbol circulatorio, va disminuyendo también la distensibilidad. ¿Esto por qué se genera? Porque en los vasos, a medida que se van ramificando, se va perdiendo mucho componente elástico. Y al tener menos elasticidad, obviamente, los vasos son menos distensibles, lo que va haciendo que disminuya la distensibilidad, pero que vaya a veces alterándose la presión. Y una vez que pasa las arteriolas y los capilares y vuelve a las vénulas, empieza a aumentar de vuelta la distensibilidad. Las venas, como habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de la constitución del aparato cardiovascular, dijimos que era una zona de capacitancia, entonces tienen muy buena también distensibilidad y va aumentando obviamente a medida que transcurre el sistema venoso. Y por último, la velocidad, que cuando hablamos de la velocidad tenemos que saber, que dijimos ya anteriormente también, que este es un circuito cerrado, o sea que al ser un circuito cerrado, el caudal que circula por dentro es constante. Si el caudal que tenemos es constante, la velocidad obviamente va a depender de cuánto sea la sección, o sea, el espacio que tengan que recorrer esa sangre. Y a mayor espacio, esto es lo que se denomina leve y de caudal en este circuito cerrado, a mayor sección para recorrer, a mayor espacio que tiene que recorrer, menor es la velocidad que va a tener la sangre, obviamente. Mientras más corto es el espacio que se recorre, mayor es la velocidad a la que lo hace. ¿Esto por qué es importante? Porque generalmente la velocidad es mucho mayor en aquellos vasos grandes, que son solamente zonas de conducción. Entonces no tenemos problema con que la sangre fluya a una gran velocidad. Ahora, a nivel de las arteriolas y a nivel de los capilares, necesitamos una menor velocidad de conducción para que justamente cuando la sangre llegue al capilar se pueda filtrar y pueda producir el intercambio, porque esas, como habíamos dicho, son justamente las zonas de intercambio, o que es el sistema propio de intercambio a nivel capilar, y si la sangre llega a una gran velocidad, no alcanza a generarse este pasaje hacia el intersticio y el pasaje de vuelta de los nutrientes, por ejemplo, hacia la sangre o del material de desecho, el dióxido de carbono. Para que se pueda producir este intercambio, entonces, necesitamos que la velocidad sea mucho menor, entonces, en los capilares. ¿Eso qué quiere decir? Que la sección que va a recorrer debe ser mucho mayor a la que recorre cuando llega a los grandes vasos. Bueno, hasta acá vamos a ver en este primer video, entonces solamente vamos a ver los circuitos fáciles, ¿sí? Mayor y menor, recuérdenlos, pulmonar o aórtico o sistémico, y recuerden las funciones de cada uno, que son importantes tenerlas diferenciadas. Las propiedades de la circulación, regular este tema, la presión, la distensibilidad y la velocidad como las tres propiedades más importantes. Ahora vamos a ver en